vamos a dar paso a la primera mesa, Crecer desde lo digital. Para eso contamos con don Manuel Iturbe, que es director de Banca de Empresas e Instituciones del Banco Santander. Manuel cuenta con más de 30 años de experiencia en el banco. Bienvenido. Un aplauso para animar un poquito. Gracias. Con más de 30 años en el Banco de Santander, es máster en Dirección General y Grandes Compañías por la Escuela de Negocios de San Telmo. Contará con la participación de José Antonio Martínez, que es fundador y CEO de Making Science. Hola, encantado. Un aplauso. Con Enric Asunción, que es fundador y CEO de Wallbox Chargers. Bienvenido. Gracias. Hola. Y con Víctor Rodríguez, cofundador y director general de Avatel. Gracias, Víctor. Gracias. Manuel, cuando quiera. Bueno, pues buenos días a todos. Como dice el título, crecer desde lo digital, muy sugerente, muy fácil de decir, pero posiblemente muy difícil de hacer, y por eso estamos aquí. Es decir, hoy estamos con 3 personas que son CEOs de compañías, que son casos de éxito en el mundo digital. Les voy a hacer una presentación rápida porque los verdaderos protagonistas son ellos. Les vamos a hacer una serie de preguntas en 4 bloques y vamos a intentar dinamizar la mesa. Enric Asunción. Enric, 34 años, fundador y CEO de Wallbox Chargers, ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña, siempre ha desarrollado toda su carrera en el sector de carga del vehículo eléctrico. 2009-2011, ingeniero en el Instituto de Robótica e Informática Industrial. 2011 a 2014, responsable del equipo de pruebas de cargadores del vehículo eléctrico de A+ y de ADA. Desde A+ y de ADA también participó en la elaboración de los actuales estándares internacionales de carga. Del 14 al 15, responsable del programa de instalaciones de recarga de Tesla Motors en Europa. Y a partir de este momento, a partir del año 2015, fundador y CEO de Wallbox. Gracias, Enrique. José Antonio Martínez, 49 años, fundador y CEO de Making Science, ingeniero de Telecomunicaciones y Ciencias de la Computación por la Universidad Politécnica de Madrid y MBA por IE Business School. En 1995 trabajó en Unión Fenosa. Del 1995 al 2000, uno de los 10 primeros empleados de Airtel, ocupa distintos puestos, siendo promovido a director de desarrollo de productos ya con Vodafone hasta el año 2000. Del año 2000 al 2006 cofunda M-Centric, compañía de desarrollo de software. Del 2006 al 2016 Google España, Canadá y Portugal, siendo promovido a director general de este país. Y en la actualidad funda el grupo Making Science, que dirige como CEO en la actualidad. Adicionalmente es profesor asociado de IE Business School en Estrategia y Tecnología Digital. Bienvenido, José Antonio. Ignacio Aguirre, 47 años, cofundador y CEO de Avatel. Licenciado por la Universidad Pontificia de Salamanca en Informática de Gestión, Advanced Digital Line 1997-1999 y responsable de call center de atención al cliente. Borac Desarrollo del 2000 al 2004, director de desarrollo corporativo. Gaibyte Consulting 2004, actualidad director general. Y Grupo Avatel 2012, CEO y anteriormente director de negocio y director comercial. Bienvenido. Bueno, como les decía, vamos a hacer 4 bloques de preguntas. Primer bloque de preguntas abiertas, donde yo creo que os podéis expandir, hablar tranquilamente. Si os pasáis de tiempo, os diré hasta aquí y cambiamos de pregunta porque tenemos el tiempo determinado. Segundo bloque sobre el negocio. Yo creo que es muy interesante hablar sobre el negocio. Tercer bloque, las personas, es decir, cómo podemos crear todo esto con las personas y qué podemos hacer con las personas. Y por último, pues algo que para mí es muy cercano, ¿no?, que es la financiación, pero que para vosotros, supongo que a nivel general para las empresas, muy necesario para vuestro día a día. Si os parece, comenzamos con la misma pregunta. Con la primera pregunta, lo que creo que es bueno es que, según nos vayan saliendo las contestaciones, vayáis hablando. Así no hacemos un turno de preguntas y respuestas. La primera pregunta que os haría es: ¿en qué consiste realmente la digitalización de una empresa? Muy bien. Fenomenal, pues si os parece hablo yo. Bueno, muchas gracias a la Universidad Internacional por invitarnos. Y bueno, el tema, me he solidarizado contigo, Manuel, con el tema de la corbata, ¿no? Pero bueno, ¿sí? Aquí tenemos como un continuo, ¿no? Hemos tenido el más digital y el más joven, que es Enric, luego Manuel y luego yo, que... Yo estaba dudando, y tú que eres el más joven, pues también te la has puesto, o sea ¿no? que... Pero ¿sabes lo que pasa? Sin la roja... Fenomenal. Bueno, ¿qué es digitalización, no?
Bueno, yo creo que digitalización, lo fundamental es, tú cuando lanzas cualquier empresa, cualquier negocio, tienes que tener unos activos y unas personas, ¿no? Los activos o los compras o los alquilas y las personas igual, ¿no? Pues las contratas o las subcontratas, ¿no? Y yo creo que la digitalización al final es, por un lado, usar activos digitales, ¿no? O sea, toda la vida, todos los negocios, en la historia del mundo se ha basado en activos físicos. Los activos físicos eran los que mandaban y tú si tenías un balance con muchos activos físicos probablemente valías mucho, y ahora para digitalizarse lo que tienes que tener es activos digitales y luego gente que sea capaz de operar esos activos digitales. Entonces, ¿qué son los activos digitales? Pues desde la aplicación, el hardware y el software, todo lo que utilizas en la empresa, ¿no? Entonces mucha gente me dice, estoy digitalizando, me dice, ¿y cuánto estás invirtiendo? ¿No? Porque lo fundamental es el cambio de paradigma de invertir, de tener mucho activo físico a tener mucho activo digital. Y bueno, ahora de hecho hay un cambio que está produciendo un nuevo cambio de paradigma, que es no solo tener mucho activo digital, sino tener mucho dato, ¿no? El valor, está ocurriendo un traspaso de valor desde el punto de vista de las compañías que tienen activo físico, activo digital, las compañías que tienen activo dato, ¿no? Y se habla mucho de, pues eso, ¿no? El chascarrillo este, ¿no? De que la mayor compañía de hoteles del mundo no tiene hoteles, ¿no? Que es Airbnb, ¿no? Y la mayor compañía de transporte del mundo, que es Uber, tampoco tiene coches, ¿no? Por el tema de las plataformas, ¿no? Entonces, yo siempre, cuando vas por el centro de Europa, ¿no? Vas a Praga, o vas a Varsovia, o vas a cualquier ciudad alemana, tú ves en las plazas de los pueblos, ¿no? Pues ves las casas de los antiguos comerciantes, ¿no? Y decías, pues mira, aquí vivía el señor Smith, y tenía su almacén, ¿no? Y pues abajo tenía el almacén en la primera planta y en la planta arriba vivía el señor Smith. O sea, el negocio estaba desarrollado en torno al activo físico, que era su almacén y donde vivía el señor Smith. ¿Qué ocurre? Pues ahora vas por muchas ciudades de España y ves muchos centros de ciudades que ese activo ha dejado de ser un activo relevante, porque está cambiando. Entonces, realmente, para mí, digitalización es tener activos digitales. Las mayores compañías digitales del mundo lo que tienen es pues muchísimo hardware, muchísimo software, muchísimas aplicaciones, muchísimos usuarios, y pasar del paradigma de los activos físicos al paradigma de los activos digitales y después hacia los datos. Como muy bien dice José Antonio, consiste efectivamente en eso, ¿no? Pero no es un tema meramente tecnológico, ¿no? De cambiar simplemente tus infraestructuras o las infraestructuras de la empresa y dar el salto a que todo sea digital en tus procesos productivos de principio a fin y de cara a tu cliente. No va solo de eso, ¿no? Va también de un cambio de mentalidad. Es decir, ¿cuántos directivos conocemos que están acostumbrados en sus organizaciones decir todo está funcionando, no lo cambiemos si todo funciona, ¿no? Es decir, hay que tener un cambio de mentalidad, yo creo, en toda la capa directiva de este país, de pensar en digital, que intentemos transformar nuestros negocios a un modelo mucho más digital. Y el primer paso es ir a un modelo en el que tenemos que tener un cambio de actitud, ¿no? Es decir, que se están rompiendo todas las barreras de cómo los modelos de negocio estaban funcionando hasta ahora, se están transformando a un entorno meramente digital, ¿no? Sí. Bueno, no solo es que el equipo y que la cultura pase a ser digital, sino la cultura de la dirección tiene que pasar sobre todo a ser digital, ¿no? Ya no hay una toma de decisiones basada en una visión, sí que la hay, ¿no? Pero sí que hay una visión, pero sobre todo es datos y poder hacer que incluso, o sea, los datos son los que mandan y las decisiones se basan en datos, nada más, ¿no? Y para nosotros es la clave, ¿no? La cultura y cambiar la forma de tomar decisiones. Sí, la gobernanza de los datos, sí, ¿no? Es decir, cómo la gobernanza de esos datos nos permiten tomar decisiones mucho más rápidas y mucho más ágiles que se hacía tradicionalmente. Yo, un poco, siendo en esto que estáis contando, que es muy interesante, yo también os quería hacer una pregunta, si realmente esto es una ventaja competitiva o es una supervivencia. Es decir, ¿cuál es vuestra opinión? Todo el mundo habla de digitalizarse, no todo el mundo lo tiene claro cómo, y el mercado está avanzando a mucha velocidad, ¿no? Existe el concepto del darwinismo digital, creo que es, que bueno, básicamente las compañías, igual que los seres vivos, no se tienen que adaptar para sobrevivir, y la digitalización, al menos en mi opinión, es un tema de supervivencia pura y dura. O sea, están apareciendo, como decías, ¿no? Compañías que están haciendo una disrupción en los mercados porque están empezando con otro enfoque y con un enfoque digital, y aparecerán en todos los sectores compañías así, y es una ventaja pero imprescindible para poder sobrevivir al final.
Yo creo básicamente que es una obligación. Es decir, no hay otro camino que la digitalización, ¿no? Y si además en nuestras organizaciones no vamos a un proceso productivo 100% digitalizado, donde el cliente sea el centro de todo, vamos a tener una empresa muy corta a futuro, ¿vale? Y si no, hay sectores tradicionales en nuestro país que se lo digan al sector del taxi, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cómo ha irrumpido de repente un modelo de negocio totalmente diferente a través de las VTC y ha obligado a que vayas detrás de tu competencia, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, es una obligación. Sí, bueno, yo al final, o sea, si no te digitalizas vas a tener problemas porque te va a atacar la competencia, ¿no? Yo creo que ahí es una obligación, pero es una obligación también desde el punto de vista de oportunidad, ¿no? O sea, yo creo que ahí, si no eres capaz de digitalizarte y va a llegar un competidor que va a ser ¿qué está ocurriendo en el mundo del retail, ¿no? Con el apocalipsis del retail, ¿no? Que están desapareciendo tiendas de todos los centros urbanos, pero bueno, es una cosa pues natural, porque al final los consumidores quieren comprar de determinada manera y lo que añadía valor en un momento dado, pues ahora no añade tanto valor. Si pensamos hace 15 años, ibas al Corte Inglés y veías la zona de libros y de discos que ocupaba, pues a lo mejor tocaba un tercio de la planta baja del Corte Inglés. ¿Por qué? Porque en el momento era relevante comprar discos. Mark Andreessen, que bueno, fue el fundador de Netscape, ¿no? El que desarrolló el primer navegador, dice que software is eating the world, ¿no? El software se está comiendo el mundo. ¿Qué está ocurriendo? Pues que sector, categoría, pues la digitalización pues está cambiando las dinámicas competitivas, ¿no? Lo que decía antes Pedro Mire de que se reparten nuevas cartas. Sí, sí. Pues el mundo de la música ha cambiado, el mundo de los libros ha cambiado, el mundo de retail ha cambiado, el mundo de la banca ha cambiado. Entonces, o te adaptas o morirás. Lo que ocurre es que las compañías que son inteligentes y rápidas realmente lo ven como una ventaja para aprovecharse realmente de esta nueva mano, ¿no? Tenemos nuevas cartas, pues a ver si somos capaces no solo de que nos ataquen, sino de que ganemos, ¿no? Pero el que no lo haga va a tener... Imaginaos un banco que dijera, no tengo cajeros automáticos o no tengo web, pues ¿cuánto tarda en desaparecer? Pues eso, 5. Es decir, la digitalización es una obligación, pero es que además lo tienes que utilizar como una palanca para tu crecimiento, ¿no? Como decía José Antonio, como una oportunidad, ¿no? Para que tu negocio crezca y tenga acceso a un mercado mucho más global. Comentaba la ministra que en este país hay 3 millones de pymes, que tenemos que ayudarlas, etcétera. Indudablemente en el banco las pymes nos ocupan mucho y nos preocupan desde este punto también y queremos ayudarlas. ¿Cómo podemos transmitirle a una pyme si la digitalización es un elemento disruptivo que les va a ayudar, que les va a dar una oportunidad en el mercado, y cómo podemos fomentar el apoyo a la pyme para que avance en la digitalización, o igual la pyme lo ve como una amenaza? ¿Cuál es vuestra impresión? Yo insisto, que creo que es una oportunidad, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es hacerles ver que a través del talento y la formación, la digitalización es posible, ¿no? Bueno, es una amenaza y una oportunidad a la vez. Hay ciertas categorías que es complicado, ¿sabes? Pero ¿por qué es así? Pues porque yo tenía un campo petrolífero y resulta que no se usa el petróleo, ¿no? Entonces, ¿sabes? No. Es decir, es un poco complicado que me pueda transformar por esa digitalización que haga, ¿no? Pero la mayor parte de los sectores puede ser una oportunidad desde el punto de vista de utilización de la tecnología, llegar a nuevos mercados, comunicarte mejor con tus clientes. Yo pondría el ejemplo del e-commerce, ¿no? Bueno, yo trabajo bastante con compañías muchas de moda y de muchas categorías españolas que exportan al exterior. Ahora mismo una compañía, digamos, de moda, tenemos todos la mente española, podría vender por internet aproximadamente un 15 o un 20%. Si es un 15 o un 20% que vende por internet en el e-commerce. El exterior es una oportunidad para expandirte y de hecho empiezan a vender en el exterior. El modelo de expansión internacional en el pasado era abro una red de tiendas, monto una estructura que es bastante más caro y tengo el riesgo de la inversión. Hacer una expansión mediante e-commerce es mucho más barato porque básicamente tú tienes una web, tienes que montar, pues por un lado, el ser capaz de mostrarte con tu e-commerce, mostrarte a los clientes en otros idiomas y luego tener unos medios de pagos y una cadena logística, ¿no? Que hay bastantes cadenas logísticas globales. Esto aplica también a muchas pymes, o sea, hay muchas pymes pues, que han decidido exportar, pues ¿por qué? Porque tenían un producto específico y cuando vas por toda la provincia de España, pues hay pymes que tenían un producto específico, que antes tenían un mercado que era muy local o era el mercado turístico que va en vacaciones a comprar y ahora son capaces de exportar, ¿no? Entonces, digitalizarse sí o sí, porque si no vendrá un competidor que digamos que se llevará a tus clientes y dará el valor que tú estás
dando, pero hay mucha oportunidad, lo que pasa es que tienes que invertir. Tienes que tener la capacidad para, desde el punto de vista de la dirección, de ver la oportunidad, invertir en las personas, invertir en la tecnología para desarrollar las plataformas, porque esto es de plataformas, es decir, lo que decía al principio, dices, yo me quiero digitalizar, pues oye, pues tienes que comprar, si no tenías nada de tecnología en tu compañía, tienes que poner hacia adentro y hacia afuera para poder vender y comunicarte con los clientes, y tendrás que tener personas que lo hagan o subcontratar a alguien que te lo haga. Las compañías que no inviertan, igual que antes decías, ¿qué era lo mejor? Pues oye, pues una tienda en el centro urbano, pues el otro día estaba en Cáceres, y en Cáceres, en la calle principal, había muchas tiendas cerradas, ¿no? Pues ahora lo que tienes que tener es pues la mejor web, ¿no? Y la mejor experiencia de usuario, y a lo mejor una persona que te lo opere, y una persona que sea capaz de utilizar las plataformas globales, ¿no? Y ese es el cambio fundamental que tienen que hacer pymes y grandes empresas. Pero no es una cosa reservada a las grandes empresas, o sea, es algo que las pymes o incluso microempresas pueden hacer, como en nuestro caso, ¿no? Al final, Wallbox nació como una empresa digital y tuvo la suerte de que nació en un mercado donde lo suyo no se vendía, ¿no? El coche eléctrico en España no es el mercado más grande, ¿no? Y gracias a ser digital pudimos expandirnos rápido y vender por toda Europa, ¿no? Y éramos una pyme, éramos muy pocas personas. Bueno, vuestra experiencia indudablemente es lo que yo creo que también importa, ¿no? Estáis aquí porque vosotros habéis vivido esa experiencia y habéis salido adelante en vuestras compañías, y de la experiencia se aprende mucho, y indudablemente al empresario, pues fuera parte de la teoría, le gusta la experiencia. A mí me gustaría un poco que bajo vuestra experiencia les contaseis qué cadenas de valor, cuando empezasteis, le disteis más importancia a la digitalización dentro de vuestra empresa para arrancar y para situaros en el mercado, porque todo el mundo oímos hablar de la digitalización, pero vosotros lo habéis vivido en vuestras carnes, ¿no? Bueno, en mi caso muy particularmente teníamos la problemática, y no quiero que suene prepotente, ¿no? Pero que crecíamos muy rápido en un plazo de tiempo muy pequeño, ¿no? Y entonces esto internamente nos generaba una problemática interna, pues a nivel de tensiones dentro de la compañía, ¿no? Entonces hicimos el ejercicio de pensar de qué manera planteábamos una estrategia global del negocio que nos permitiese crecer de una manera más sostenible, y que ese crecimiento tan abrupto, tan disruptivo, no fuese un problema, ¿no?, para la compañía. Tener en cuenta que nosotros somos un operador de telecomunicaciones, que el mercado que vivimos es un mercado extremadamente competitivo, y nos centramos en llevar infraestructura de fibra a aquellas zonas donde no hay ninguna operadora tradicional, ¿no? Entonces esto para nosotros supuso un crecimiento muy rápido. Además somos un operador muy de nicho, que estamos muy orientados al cliente extranjero, y esto hace que el cliente extranjero sea especialmente un cliente que exige una calidad extrema y que te exige innovación. Es decir, al final no solo consta de transformar tus procesos productivos para que sean más automáticos y más ágil, desde la contratación del cliente hasta su alta final de su conectividad de internet de fibra, sino de darle al cliente aquellas necesidades que te demande. Es decir, conocer el paradigma del cliente actual, que tiene una forma de comunicarse contigo, una forma de comprar, una forma de buscar, una forma de socializar totalmente diferente a como estábamos acostumbrados, ¿no? Yo siempre hablo del cliente, del paradigma del supercliente, ¿no? Como el cliente actual compra a través de Internet, pero en muchos casos se va a probar las zapatillas que se compra a través de Internet, se las va a probar a la tienda, y cuando las prueba, luego va a Internet y busca a ver cuál es el mejor precio, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues al final la digitalización consiste en eso, ¿no? En transformar todos tus procesos productivos, que el cliente esté dentro de todo, en el centro de todo, y que te permita un crecimiento rápido y sostenible dentro de tu organización, ¿no? Bien. Bueno, en nuestro caso, todo lo que hemos hecho es digital, ¿no? Porque somos una empresa muy joven, tenemos 4 años, y bueno, nos dedicamos a diseñar, desarrollar, fabricar y distribuir cargadores para coche eléctrico, o sea, lo que enchufas al coche para que cargue, y también la plataforma y las aplicaciones, pues que te permite gestionar el punto de carga y hacer los pagos en un hotel, en un restaurante, los micropagos, ¿no? Nosotros cuando empezamos, el foco sobre todo fue en
digitalizar la experiencia de usuario, en dar la experiencia de usuario, ¿no? Entonces eso, nuestro gran reto era que el producto, primero, que es una experiencia de usuario buena, pero que además en remoto pudiéramos gestionar cualquier problema que tuviera el cliente, ¿no? Pues al final un aparato eléctrico en una casa, pues, con un coche que van cambiando los coches, o en un negocio, pues pueden ocurrir problemas, ¿no? De que este coche no es compatible o diferentes temas. Y en un primer momento era enfocar a que pudiéramos remotamente solucionar cualquier problema a cualquier cliente en cualquier lugar del mundo. Además, porque como decía, nuestro primer producto que vendimos lo vendimos en Noruega, y el segundo creo que en Suecia, y el tercero y en España tardamos un año en vender el primer producto en España, ¿no? Entonces la posibilidad de estar muy cerca del cliente sin tener que ir a ver al cliente económicamente era imprescindible, ¿no? Y luego, a medida que hemos crecido, y hemos crecido muy rápido, el reto no ha sido la solución al cliente, sino dentro de casa cómo somos capaces de absorbir ese crecimiento, ¿no? Y entonces ha sido eso, ha sido crear procesos y, sobre todo, sistemas y procesos que hagan que los equipos sean muy escalables y que las cosas que hacemos sean muy escalables. Por ejemplo, la atención al cliente o el equipo de ventas, que sea simplemente, entre comillas, ¿no? Pero hacer crecer el equipo y el proceso ya es tan automatizado y tan sencillo que es muy fácil escalar, ¿no? Entonces, el reto ha sido escalar, pero nacimos ofreciendo al cliente una experiencia totalmente digital. Bueno, en nuestro caso, pues decidimos que la tecnología nos ayudase a ser más rápidos, ¿no? Nosotros ahora mismo somos como 220 personas y tenemos 70 ingenieros aproximadamente, y teníamos servidores, ¿no? Y teníamos un mini centro de datos en la oficina con sus servidores y sus cosas, ¿no? Y decidimos en un momento ser 100% asset light, o sea, no tener nada dentro de la compañía, nada en el balance realmente. Nosotros nos podíamos ir mañana de oficina y no pasaría nada. Entonces, todas las aplicaciones y todos los servicios que tenemos están en la nube y subcontratados. Desde luego, lo que sería la ofimática, el ERP, el sistema de gestión de clientes, los ordenadores están en renting, los muebles están en renting. O sea, nosotros realmente lo único que necesitamos es una conexión. 220 personas podríamos estar trabajando cambiarnos de oficina y no pasaría nada. ¿Y eso qué nos ha dado? Pues nos ha dado velocidad. O sea, nos ha dado velocidad y escalabilidad, lo que decía Enrique, en un momento dado. O sea, yo no tengo ningún problema de que se me estropee el ERP y mañana tenga que venir alguien que se me ha estropeado el servidor y que no puedo dar servicio, no hay ningún problema, porque lo tengo instalado en la nube y va a escalar de aquella manera. Necesito más, o sea, somos capaces de escalar muy rápidamente. Yo creo que desde el punto de vista cultural nos ha dado ventaja con competidores, ¿no? Porque somos muchísimo más rápidos, ¿no? Porque en general las nuevas plataformas modo SaaS, ¿no? En la nube, en todas las categorías, ¿no? Desde los sistemas más internos a los más externos, ¿no? O de ventas o de atención de clientes, tienen un foco mayor en la colaboración, ¿no? Y una de las claves de la digitalización es que los equipos colaboren y compartan información muchísimo más rápido, ¿no? Entonces, yo muchas veces me comparo, bueno, y recuerdo hace un par de años, ¿no? Pues teníamos, pues, te paso el archivo, no te paso el archivo, ahora todo se hace en colaboración. Entonces, tenemos una ventaja de ser muchísimo más rápidos y muchísimo más escalables. Entonces, yo le diría, para las empresas grandes también, pero para las empresas pequeñas, yo creo que es una necesidad, es apoyarse en las plataformas existentes. O sea, si lo pensamos, el mundo ahora mismo es una serie de plataformas que te permiten llegar a cualquier consumidor en todo el mundo. Por supuesto, las publicitarias, ¿no? Google, Facebook, o las más tecnológicas desde el punto de vista de la nube, desde el punto de vista de cloud, ¿no? Desde el punto de vista de escalar tus procesos. Tú no puedes pensar, y ese es el estado del arte, digamos, de la guerra tecnológico, ¿no? Entonces, tú como una pyme lo que tienes que hacer es cómo aprovechas esa tecnología que está a tu disposición para ser más competitivo y ganar cuota de mercado. Entonces, y yo diría, en las pequeñas empresas es una obligación, y en las grandes, bueno, hay bastantes casos de compañías que se han transformado, que digamos, la forma que se ha hecho es nos vamos todos a la nube, ¿no? Y eso realmente empieza a romper todo, empieza a romper todos los procesos internos, empiezas a cuestionarte todo el software legacy que tenías, todos tus procesos servidores, ¿no? Y eso muchas veces es una forma de romper, ¿no? Y cuesta, pero a lo mejor dentro de un par de años pues tienes una plataforma muchísimo más escalable desde el punto de vista de crecimiento, y unos equipos a los que has forzado mediante el cambio tecnológico a adaptarse a un nuevo paradigma. Me he apuntado aquí cliente, rapidez, transformación y equipos.
todo esto supongo que tiene que ir unido a un cambio cultural, ¿no? Es decir, la manera de pensar de la empresa, la manera de pensar de las personas, la manera de dirigirse las personas a los clientes y viceversa, y los clientes, la manera de recibirlo, ¿no? ¿Qué me podéis decir de eso? Es decir, ¿cómo habéis conseguido, que supongo que habrá sido una tarea ardua y no fácil, ese cambio cultural de la empresa? ¿O no? Es decir, igual ya lo traíais, habéis fichado gente que tenía ya ese cambio cultural. La experiencia, una vez más, yo creo que es muy importante, ¿no? Bueno, yo creo que el cambio cultural inicialmente se ve como una amenaza, ¿no? Es decir, el trabajador que está dentro de la organización y piensa que le van a digitalizar o automatizar todos sus procesos, inicialmente lo ve como una amenaza porque dice, bueno, igual yo ya no soy indispensable, ¿no?, en esta organización. Pero lo que hay que trasladar es todo lo contrario, ¿no?, que esto es una oportunidad, que a través de la digitalización y por supuesto a ese personal que ya estaba dentro de la organización, lo que hay que hacer es a través de la formación y a través de inculcarle la cultura de empresa, de la forma de cómo nos comunicamos internamente, de la forma de cómo hacemos los procesos, de la forma de cómo trabajamos en equipo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Nosotros cada vez nos reunimos menos, porque al final tienes herramientas en el mercado, como pueden ser tipo Trello, que te permiten tener una capacidad de trabajar en equipo independientemente de donde estés. No tengo que estar contigo aquí físicamente, ¿no?, sino que nos podemos organizar de una determinada manera y sobre todo muy ágil, ¿no?, y muy rápida. Bueno, no El sé, que quiera, con es que en nuestro caso yo creo que tenemos el problema contrario. O sea, el problema es cómo gestionas a los digitales. En nuestro caso tenemos... El problema es... ¿Cómo gestionas a los digitales, ¿no?, a los más jóvenes? Nosotros tenemos, pues, que esos son más duros 110 todavía. personas por debajo de 27 años, ¿no? Entonces, es cómo gestionas a pues, personas que tienen valoran otras cosas, ¿no? O sea, ninguno se compra un coche porque piensan que tener un coche no es relevante, siempre lo van a alquilar. Valoran mucho su tiempo libre. Nosotros, por ejemplo, tenemos un día de teletrabajo. No les puedes dar un sistema que no funcione, pues ¿por qué? Porque han nacido utilizando las plataformas digitales como usuario, ¿no? Y eso hace que lo exijas desde el punto de vista cuando vas a la compañía, ¿no? Yo creo que al final es el siguiente reto. O sea, yo diría, si eres una empresa que tienes, digamos, unos equipos que no son muy digitales, tienes que hacerlos un poco digitales y luego ser capaz como gestionas a los muy digitales, que también tiene su challenge, ¿no? Que es diferente, ¿no? Pero bueno, yo creo que yo lo veo por mis clientes, o sea, porque tenemos muchos clientes que es gran empresa y bueno, pues tiene sus retos. Es como la reconversión industrial, ¿no? Aquí en los años 80 al final pues tienes que cambiar y el capital humano es un aspecto fundamental en todo este proceso y bueno, es mucha formación y yo diría que es que hay que ser muy claro. Porque es que si no, no te da tiempo, ¿no? Porque la competencia viene tan rápido y hay un componente cultural. Bueno, yo tuve la suerte de que yo venía del mundo telco, yo trabajé en Vodafone bastantes años, ¿no? Que siempre ha sido un mundo como más de corbata, ¿no? Más serio, ¿no? Y luego me fui a Google y me quité la corbata, ¿no? Y desde entonces ya me cambié, ¿no? Me quité la corbata, me quitaban el despacho y desde entonces ya me he pasado al otro lado, ¿no? Entonces pues hay que pasar la gripe, ¿no? Y es complicado, pero bueno, hay que tenerlo bastante claro desde el punto de vista de las compañías. Nosotros lo mismo, o sea, tenemos ahora 150 personas en la compañía y creo que el 90% por debajo de los 35 y la media de edad 30 y al final tienes que gestionar la frustración que tiene el equipo cuando algo no funciona, lo que dices tú, algo no funciona, ¿no? Y es buenísimo, pero también a veces tienes que explicar, bueno, es que esto ahora no te lo puedo automatizar porque no me compensa, ¿no? Pero sí, el equipo fuerza a la dirección a que, o sea, sobre todo los millennials, ¿no? Ellos cuando hacen algo que creen que no les aporta valor, no lo quieren hacer y levantan la mano muy rápido, al menos en mi compañía es así. Entonces, el equipo te fuerza a eso, a hacer las cosas que no añaden valor, a eliminarlas lo antes posible. Muy interesante. 3 temas antes de pasar al siguiente bloque. Vamos, no sé si os parece, es digital, datos y ciberseguridad, que creo que son temas bastante importantes, ¿no? Todo lo que es digital, hablo del marketing digital. Es decir, me gustaría saber cuál es vuestra opinión de cómo está nuestro país en todo lo que es el mundo del marketing digital. ¿Estamos avanzados, no? Comparativamente con lo que veis en el mercado, ¿todavía estamos lejos? ¿Cuál es vuestra opinión?
Bueno, tenemos un experto en marketing digital, ¿no? Por eso, Creo que por la eso. respuesta tiene que ir a él, ¿no? Bueno, o sea, yo mirando un poco los datos, ¿no? Si ves el informe de la IAB del año pasado de inversión, pues se invirtieron como 2 billones, ¿no?, de pesetas, o sea, bueno, 2.000 billones americanos, que es como un 35% de la inversión publicitaria, que en países como Inglaterra, Estados Unidos están en torno al 60%, ¿no? Y al final la inversión es un proxy bastante indicativo de cómo es el grado de desarrollo. Yo creo que se está creciendo. En España hay, digamos, la televisión es un medio muy potente y lo sigue siendo, pero bueno, yo creo que los HBO y Netflix en los últimos 2 años van a cambiar rápidamente el paradigma, ¿no? O sea, el streaming, las plataformas vía fibra lo van a cambiar todo muy rápidamente. Yo diría que estamos en el medio, o sea, hay países, tú tienes los asiáticos por un lado, Corea, Japón, que están en otra liga, luego Estados Unidos, Inglaterra, y luego nosotros pues estamos ahí, pues detrás de Inglaterra, con Francia, Alemania acelerando. Y bueno, al final es pues en el punto, las empresas cada vez lo adoptan más desde el punto de vista de comunicación, pero va también muy asociado a cómo van el resto de procesos dentro de la compañía. Por ejemplo, hacer mucho marketing digital muchas veces y luego no tiene una experiencia dentro de la web o no puede comprar dentro de mi web, no tiene mucho sentido. Yo creo que estamos en el punto medio, pero el cambio o sea, Netflix y HBO van a cambiar muchas cosas desde el punto de vista de inversión, cómo los anunciantes también ven a los potenciales clientes, y bueno, luego la nueva generación de millennials, ¿no?, que realmente, pues yo por ejemplo, yo me acuerdo una vez mi hija que digo, enciende la televisión, dice, sí, no sé, o sea, es que realmente no sabía utilizar el mando para conectar unos canales, ¿no? Sabía conectarlo con el HDMI, pero no sabía utilizar la televisión, ¿no? Yo creo que los millennials más en las nuevas plataformas van a acelerar el desarrollo en España. Le dejamos a él, que es el Sí, especialista, sí, ¿no? lo ha Después hecho de lo que ha dicho, ya. Vale. ¿Cómo la digitalización permite tomar decisiones totalmente basadas en el dato? Es decir, yo creo que esto es un punto también muy importante y se ha comentado hoy también, ¿no? El dato. Lo hemos hablado antes, yo creo, ¿no? Un poco por encima, ¿no? Que al final la gobernanza de los datos es básica a la hora de la toma de decisiones dentro de una organización. Es decir, no solo consiste en almacenar datos, sino en utilizar esos datos para que tu negocio crezca lo suficiente y te permita tomar las decisiones correctas a la hora de llevar a cabo, pues no sé, una estrategia dentro de la compañía, ¿no? Entonces es básica esta gobernanza de datos. Para nosotros sobre todo es velocidad, es decir, el hecho de tener datos, de, por ejemplo, el uso de una funcionalidad o qué satisfacción tiene un cliente o un grupo de clientes con un producto, ¿no? Pero todo en tiempo real nos permite eliminar cuellos de botella. O sea, antes, cuando empezamos, estaba todo muy centrado, ¿no?, en los fundadores y en el director de ingeniería, decidir qué nueva funcionalidad vamos a sacar o cómo vamos a mejorar el producto. Hoy en día somos capaces que los pequeños equipos de ingeniería tomen decisiones autónomas respecto a su funcionalidad, porque son datos y los datos no mienten. O sea, haces un test A/B que funciona mejor y por mucho que venga yo y diga creo que el B es más bonito, no, el 80% de los usuarios están usando el A, ¿no? Entonces, los datos te permiten no solo tomar decisiones, sino tomar decisiones rápidas y de forma autónoma. Y no hay discusión, o sea, no hay comités que valgan, los datos no mienten. Sí. Yo añadiría el punto de la velocidad muy importante, porque los ciclos de feedback y de mejora son muchísimos más rápidos, ¿no? Yo lo comparo mucho al el interés simple y el interés compuesto. Dices, vale, es que mira, he hecho un test A/B, por ejemplo, he medido una funcionalidad y me ha hecho un 1,5% de mejora, ¿no? En, no sé, la eficiencia de mi cargador, imagino, ¿no? En este nuevo, no sé, capacitómetro, no sé, hay cualquier componente, ¿no? Es va, 1,5 es poco, ¿no? No merece la pena, ¿no? Lo que ocurre es que como los datos son cada vez más rápidos y tienes más ciclo de feedback, ¿no?, porque tienes la información de la interacción de los usuarios, cómo tus usuarios utilizan tus productos, eres capaz de mejorar mucho más rápido. Entonces, vale, un 1,5 es poco, pero un 1,5 un mes más 1,5 el mes siguiente compuesto, al cabo del tiempo, pues producen un 20 o un 30%, y eso es una diferenciación. Ves, por ejemplo, la mejora en experiencia de usuario que puede hacer un Netflix, que puede hacer un Amazon, que puede hacer un Google, que puede hacer un Facebook, mucho es de eso. Ellos continuamente están testando diferentes funcionalidades, en el caso de Netflix, contenidos, ¿no?, qué contenido te puede gustar, y son capaces de medir con bases de usuarios, y la mejora continua hace que los gaps se vayan haciendo más grandes. Entonces, los datos es un
o sea, una compañía como la de Enric, que no hiciese estos procesos comparada con la suya, pues al cabo de 4 años tiene un gap de eficiencia enorme, ¿no? Y además con equipos tomando decisiones autónomas, ¿no? La experiencia del cliente, el conocimiento del cliente, la rapidez, el dato, pero no tenemos algo ahí menos importante, que es la seguridad, ¿no? Es decir, ¿qué retos tiene la digitalización y cómo veis el mercado a nivel de ciberseguridad? Porque indudablemente tener una compañía y avanzar en el mundo de la digitalización también tiene una serie de riesgos, como estamos viendo, ¿no?, en el tema de la seguridad, que te pueden matar la reputación, porque puedes hacerlo todo muy bien, pero sin embargo puedes tener un problema de seguridad muy potente, ¿no? ¿Cómo lo veis? Es decir, bueno, contarnos... Es algo básico, pero nosotros vemos a día de hoy que también es como lo de la digitalización, ¿no? Es una ventaja competitiva, es decir, quizás los usuarios finales no tanto, pero las compañías valoran la ciberseguridad de una forma brutal, y si eres capaz de demostrar pues que pues tienes estas certificaciones y estas formas de trabajar, y tienes el producto protegido y sobre todo los datos del cliente y todo lo que absorbes del cliente, usas las best practices, y eso, en nuestro caso al menos los clientes lo ven como una ventaja competitiva, pero la realidad es que todo es hackeable, ¿no? Al final, o sea, no hay... o sea, si hackean grandes compañías y grandes organizaciones, pero bueno, es uno de los retos, y creo que es una ventaja competitiva aplicarlo desde ya. Es una cosa necesaria, pero que puedes convertirlo en una ventaja comercial. Claramente estoy de acuerdo con Enric, ¿no? Y yo creo que además en este sentido ha habido también un cambio cultural, ¿no? Antes hablábamos de la parte del cloud, y hace unos años la gente era muy reticente a poner sus sistemas de información fuera, ¿no? Que no estuviesen dentro de su negocio, ¿no? Quería tener el control de toda su información dentro de su organización. Y la seguridad de estos procesos yo creo que ha permitido que haya un cambio de mentalidad y que todos estemos confiando en el cloud, ¿no? En llevar nuestros sistemas de información a un sitio externo donde a nivel de ciberseguridad van a tener unos procesos muchísimo más seguros que los que podemos tener nosotros internamente, ¿no?, dentro de cada compañía. Bueno, yo diría que es una realidad, y que quizá muchas veces esté, digamos, debajo del radar desde el punto de vista de inversión, ¿no? O sea, a medida que los activos digitales y los datos tienen más valor, y bueno, y luego hay diferentes tipos de activos digitales, no es lo mismo el dinero que un dato mío ¿sabes? Si me he hecho una descarga o no me he hecho una descarga, ¿no? Pues a medida que eso crezca de valor, pues la inversión tendrá que ser mayor. Lo que ocurre muchas veces, y además los ataques pues pueden ser más globales, pueden ser más impunes desde el punto de vista de pues que pueden producirse en cualquier sitio, ¿no? Pero luego muchas veces lo piensas y dices, cuando dices, si miran los metros de verjas y de puertas de seguridad que he puesto en España, ¿no? Si miran los activos físicos y dices, joder, guardias de seguridad, pues probablemente el porcentaje de inversión y el tiempo que ha tardado en proteger los activos físicos ha tardado. Yo creo que estamos aprendiendo, ¿no? Y actualizándose va constantemente, y irá creciendo. O sea, la inversión en ciberseguridad es un sector en crecimiento, pues porque el valor crece y la amenaza llega de cualquier sitio. Y bueno, pues será un challenge, pues igual que ha habido la normativa de datos y de propiedad de datos de GDPR, pues la ciberseguridad será como la tecnología lo cambia todo, pues será un debate continuo en los próximos años. Ignacio, y una inversión creciente. Ignacio, yo creo que esta también es para algún experto, creo, igual me confundo, pero creo dispara. que es tuya. Es cómo podemos romper la brecha digital en el entorno rural, ¿no? Se está hablando mucho, el entorno rural necesita ese apoyo. ¿Cuál es vuestra opinión? Creo que es importante. Yo creo que hablamos mucho de la transformación digital, ¿no? La ministra Calviño nos ha hablado de la transformación digital, y ha dicho una cosa que es fundamental antes de que esa transformación digital suceda, ¿no? Que es las infraestructuras. No podemos pedir que haya una deslocalización de empresas en entornos rurales, o que los jóvenes no tengan oportunidades en entornos rurales si los sitios donde están no tienen la oportunidad de tener una infraestructura de telecomunicaciones decente, ¿no? Y nosotros desde Avatel somos un operador que apuesta en esta línea, ¿no? Nos gusta llevar infraestructura de telecomunicaciones a aquellas zonas rurales. Pensar una cosa, que en España el 84% está considerado del territorio español un entorno rural natural. Y en este 84% hay más de
70% de los municipios que no disponen de una fibra óptica de calidad, ¿vale? Es decir, disponen de un banda ancha obsoleto, una DSL que les permite tener 2 o 3 megas. Entonces, esto es una problemática para lo que tanto se habla de la España vacía, ¿no? Gente que no tiene oportunidades, que no dispone de la posibilidad de desarrollar su negocio en su entorno, ¿no? La industria agroalimentaria es un ejemplo, ¿no? ¿Por qué no esas empresas les damos la posibilidad de que dispongan de una infraestructura de calidad que les permita al mismo tiempo digitalizarse y llevar sus productos pues, a cualquier zona del entorno, ¿no? Y insisto que nosotros desde Avatel tenemos una apuesta muy clara en esta línea porque creemos que es una oportunidad de negocio para nosotros llevar esta infraestructura a todos estos núcleos de población que no disponen. Le dejamos a él, que es el experto, ¿no? 100%. ¿O queréis No. ¿no? Oye, vamos a alternar, si os parece, y hay alguna pregunta que el público quiere haceros directamente, ¿no? Dice, para José Antonio. José Antonio, te preguntan cómo una empresa que se funda en el año 2016 logra trabajar con clientes blue chips desde el primer día. Bueno, nosotros fundamos en el 2016, pero bueno, hemos adquirido un par de compañías, ¿no? Que ya existían desde antes. Y al final, una gran compañía, es un gran banco, una eléctrica, pues es más demanding desde el punto de vista de la calidad del servicio que exige y de los equipos, ¿no? Y al final es el talento. O sea, tienes que invertir en personas, en formarlas y que sean capaces obviamente, formarlas y que tengan la experiencia. O sea, al final, cuando estás dando un servicio al cliente en el que combinas tecnología con el desarrollo, procesos, pues lo que tienes que montar es una estructura. Y es un challenge, bueno, nuestro challenge ahora mismo, nosotros estamos creciendo al 50% anualmente en personas, equipos, ¿no? Nuestro problema no es el mercado, o sea, podríamos crecer más por la demanda. Nuestro problema es que la estructura siga y sea capaz de dando la calidad. Pero bueno, hemos tenido un núcleo inicial que nos permite, mediante replicación, pues estamos intentando mejorarlo, ¿no? Pero es montar los equipos y hacer que escalen y hacer que escalen los equipos. Y es cierto lo que decía al principio, o sea, el tener plataformas en la nube nos ha permitido escalar mejor que hubiese sido, digamos, con otro paradigma tecnológico, pues porque la compartición de best practices, la compartición de conocimientos, somos mucho más ágiles desde el punto de vista de la información y a la hora de dar soluciones a los clientes. Pregunta para todos. Habéis hablado de vuestras compañías, habéis hablado de cómo avanzan vuestras compañías, del personal. ¿Cómo veis al cliente? Es decir, ¿veis al cliente preparado para la digitalización, para este cambio? ¿O todavía creéis que estamos lejos en el sentido cliente? Depende del cliente, sobre todo el del canal, ¿no? O sea, el canal, cuando vamos al B2C o al B2B, ¿no? Preparadísimo, o sea, el cliente es digital, lo único que tú tienes que ser capaz de darle el servicio. Grandes compañías, pues la verdad es que en las compañías con las que trabajamos nosotros, trabajamos con compañías eléctricas y con fabricantes de coches y todas están súper enfocadas en esto, ¿no? En automatizar el servicio al cliente, integrar toda la experiencia de usuario en una aplicación, que si al final los fabricantes de coches lo que están haciendo es que tengas gestionar tu coche desde la app, gestionar tu energía desde la app, o sea que puedas incluso contratar en un futuro pues un plan de energía que puedas desplazarte, es decir, que la propia aplicación del coche te permita, si quieres coger un taxi. Entonces, nuestros clientes tienen clarísimo que no son fabricantes, sino que son empresas que dan servicio a clientes. Uno, pues las eléctricas dan energía o solucionan las necesidades energéticas, y los fabricantes de coches lo que hacen es ofrecen movilidad a sus clientes. Entonces, con ese cambio de chip tienen clarísimo y están preparadísimos. En nuestro caso, y hablo a título obviamente particular, ¿no? En el sector en el que estamos, que es en el sector de las telco, hay un poco de todo. Tenemos que partir de la base de entender cómo es el consumidor actual, para que tu negocio vaya alrededor de ese consumidor. Y dentro del consumidor actual, pues yo creo que hay diferentes prototipos, ¿no?
hay un prototipo que está perfectamente adaptado, que quiere lo digital y que se relaciona contigo a través de las plataformas digitales o de la web que tengas, pero hay otro tipo de clientes que no están preparados, ¿no? Y nuestra obligación como empresa es atender a las necesidades que cada uno de ellos tiene. Y te pongo un ejemplo muy básico, ¿no? Mi abuela, posiblemente, si quisiese contratar un servicio de telecomunicaciones de fibra, pediría ir a una tienda física, ¿no? Querría tener un contacto más de proximidad y jamás, o va a tener muy complicado, poder adaptarse a un cambio tecnológico, ¿no? Mi madre, en cambio, seguramente preferiría hacer una llamada de teléfono, ¿no? Que es lo que ha vivido en su entorno y preferiría contratar a través de teléfono, ¿no? Posiblemente mi mujer mandaría un mail y posiblemente mis hijos lo que harían sería contratar directamente a través de la tablet. Entonces, el éxito de una compañía yo creo que no solo está en centrarse en aquellos clientes que están en un modelo meramente que son nativos digitales, sino en dar las soluciones para todos aquellos perfiles o skills de clientes que tienes, ¿no? Eso yo creo que es, desde el punto de vista de gran compañía, yo creo que es la clave, ¿no? Porque dices, ¿cómo de preparadas están las compañías? O si tú le preguntas, todas quieren digitalizarse. Te dice, las 1000 mayores compañías de España, todas, aseguradoras, bancas, todas quieren digitalizarse. Y dices, ¿cómo lo haces, no? Y claro, uno de los problemas que tienes es este, dices, porque vale, yo tengo el Banco Santander, pues tienes muchos clientes, 30 millones de clientes en digital, pero tienes muchos que quieren seguir yendo a la oficina, ¿no? Entonces, el cómo gestionar esa evolución desde el punto de vista de mantener todos los canales, pues genera mucha tensión. Es decir, el deseo de digitalizarse de todas las compañías, ¿por qué? Porque saben que es el futuro. Wallbox, que sus clientes son casi todos innovadores digitales, porque se compran un coche eléctrico, porque si no fueran innovadores digitales no se hubiesen comprado un coche eléctrico, pues es más, desde el punto de vista de cómo ofreces el servicio, cómo te digitalizas, cómo son tus procesos, pues es muy estándar, porque todos son iguales, ¿no? Si todos son jóvenes, pues igual, pero es un reto y hay mucho legacy. Pero bueno, el deseo existe y el problema es el cómo, y habrá algunos que lo hagan mejor que otros, ¿no? Pero bueno, y ahí es un reto. Es un reto. Está a innovar para que el interface sea más friendly, ¿no? Sea más amigable, sea más fácil de usar, ¿no? Yo tengo un amigo que su abuela tiene un marcapasos puesto, ¿no? Y una vez fui a su casa y me llamó la atención que el control del marcapasos se lo hace ella, ¿no? Tiene un aparatito que se lo pone aquí y directamente le saca toda la información, se la manda al médico y el médico es quien decide si tiene algún problema o no tiene un problema, ¿no? Y tiene 70 años la señora. Entonces, yo creo que nuestra obligación desde el punto de vista empresarial es intentar conseguir que toda la digitalización no sea una subida al Everest, ¿no? Sino que sea más friendly, que sea más fácil de uso. Aunque yo no soy experto, pero por alusiones a lo que has comentado, Miguel Ángel, del banco, efectivamente el banco opina eso, ¿no? Es decir, nosotros tenemos el canal y el cliente elige por dónde quiere relacionarse, ¿no? Indudablemente lo que tú has comentado, ¿no? Algo muy importante, que es el futuro. Es decir, en el mundo digital lo que también se dice es que la brecha del tiempo se estrecha. Quiere decir que tienes que estar constantemente avanzando, constantemente innovando, que los tiempos se acortan para todo. ¿Cómo veis el futuro? Es decir, bajo vuestro punto de vista, ¿cuál es vuestra estrategia de crecimiento para seguir siendo una compañía que en el futuro, que hablamos de futuro en los 2-3 próximos años, ¿no? Sigáis ahí en el mercado? Bueno, en nuestro caso, como somos un operador de telecomunicaciones y nuestro objetivo está muy centrado en zonas rurales, hemos detectado una oportunidad que es el operador local, el operador tradicional de toda la vida, que empezó en su momento como el vídeo comunitario, que tiene una estructura fundamentalmente obsoleta, y lo que nosotros tratamos es de transformar esos operadores, integrándolos dentro de nuestra estructura, precisamente digitalizándolos, ¿no? Haciendo que sean que tengan procesos productivos mucho más ágiles, mucho más rápidos. Y nosotros estamos especializados precisamente en ese modelo, ¿no? En crecer a través del inorgánico, aglutinando operadores existentes en entornos rurales que difícilmente se van a poder adaptar al cambio tan brutal que está habiendo en este país, ¿no? Bueno, en nuestro caso, sobre todo, estamos en un sector que crece súper rápido
y que está cambiando también muy rápido, ¿no? Cada vez hay nuevos modelos de coches eléctricos con más autonomía, que cargan más rápido, más potentes. Nosotros, más del 50% de la compañía está dedicada a I+D y sobre todo es el roadmap de producto, ¿no? Crecer, innovando, desarrollando para lo que tú decías, para mejorar la experiencia del usuario. Pues si el usuario lo que necesita es ahorrar dinero, o necesita cargar más rápido, o necesita gestionar su energía de una forma más eficiente, pues es roadmap de producto y desarrollo de desarrollo. Sí. En nuestro caso, yo pienso que la única estrategia posible es crecer y todo lo rápido que puedas, pues porque hay mucho player internacional, hay mucha competencia, hay mucho mercado, o sea, sobre todo porque la oportunidad es muy grande desde el punto de vista de mercado, y luego porque la organización te lo demanda también, ¿no? Cuando estás en un entorno de alto crecimiento en lo que pues te contratas a un ingeniero y al que está acostumbrado a que le promocionen cada año, cada 2 años, en el momento en el que paras la maquinaria, se empieza a gripar toda la estructura interna, ¿no? Porque la gente quiere motivarse, quiere crecer, y en el momento que no le das tu salida se va a ir a otro sitio y va a tener salida. Entonces nuestra única estrategia es seguir creciendo, pues seguir creciendo orgánicamente, seguir comprando empresas fuera de España, es la única manera. Y bueno, porque el mercado está ahí también, ¿no? Y la clave es cómo rápido somos de crecer manteniendo la calidad de servicio, ¿no? Y los procesos. Nos queda poco tiempo, veo que quedan 10 minutos, pero tenemos que hablar de las personas. José Antonio, estabas hablando de ello. Yo os diría, ¿tienen que formarse nuestros jóvenes de otra manera? ¿Qué es lo que veis? ¿Qué es lo que opináis? No sé. Nadie, ¿no? Bueno, yo... hacer los informáticos, desarrolladores de software, vais a ganar... Eso es lo que hay que hacer. ¿Ahí os he cogido? Mira, el dato, hay un dato. España está, un informe de IMD que veía, tiene un 8,5% de ingenieros sobre el total de la población, ingenieros y científicos, y Francia tiene un 10%, y Alemania e Inglaterra tiene un 18%, pues. Bueno, voy a hacer otra diferente. Yo lo que creo es que más ingenieros. Estamos posiblemente ante la generación mejor formada que ha tenido nuestro país, ¿no? Es decir, tienen un acceso a formación, a Erasmus, a máster, a posgrados. Entonces creo que la juventud está lo suficientemente formada. El problema que yo veo es más un tema de actitud, ¿vale? De actitud y de talento, ¿no? Están acostumbrados a disponer de las cosas y tener las cosas de una manera totalmente inmediata, ¿no? Y al final en un negocio las cosas tienen que tener perseverancia y constancia, ¿no? Y entonces es muy difícil retener a cierto talento porque quiere obtener resultados inmediatamente, ¿no? Y yo creo que ese es el principal problema con el que nos encontramos, ¿no? Que quieren tener un crecimiento especialmente rápido, ¿no? Y a veces eso es complicado de retener, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Además, bueno, en nuestro caso tenemos que traer gente de fuera de España porque a nivel de ingenieros, desarrolladores de software, sobre todo, hay muchas compañías que están, sobre todo en el área de Barcelona y Madrid, que están naciendo, y empresas muy grandes también tienen una demanda muy grande de este tipo de ingeniero, y la verdad es que hay sueldos cada vez más altos, que eso es bueno, yo creo, pero hay que traer talento de fuera. Y lo que dices tú, a nivel bueno, todo el mundo, yo al final lo digo, yo tengo que tener muchos managers para que todo el mundo esté contento, ¿no? Y es así, o sea, las expectativas de los millennials tienen una parte muy buena para mí, que es todos quieren trabajar en un proyecto que sea bueno para el mundo, cosas que les motiven, hay una ambición de crecer, pero quizá la velocidad en la que quieren este cambio no está alineada con el esfuerzo que es necesario para conseguirla, ¿no? Y entonces hay que hacer ver que las dos cosas van a la par, ¿no? El esfuerzo y la velocidad. Bueno, yo diría dos temas. O sea, yo creo que hace falta más técnicos y más ingenieros, 100%, porque si no hay un problema de costes y desde el punto de vista de marca país no podemos vender los ingenieros tan caros como lo venden en otros sitios. Y luego el tema y falta talento digital. O sea, en mi empresa pues todos los meses reciben 5 ofertas, 6, pero porque hay mucha demanda en el mercado, ¿no? Entonces esto está fenomenal, ¿eh? O sea, que yo creo que la gente que haya un mercado dinámico de trabajo es muy positivo, ¿no? Pero es que hace falta más profesionales. O sea, que tenéis que gestionar las expectativas y la frustración muchas veces, ¿no? Con sueldo también, sueldos también, sí. Porque es lo que dice él, cada semana un buen ingeniero de software
3, 4 ofertas, a mí es que me las enseñan. Bueno, y en el mundo ideal, ¿qué buscaréis vosotros para vuestra empresa del empleado del futuro? Es decir, ¿qué es lo que entendéis que puede servir para vuestra empresa el empleado del futuro, el empleado del presente cercano? Empleado. ¿Qué tipo de empleado entendéis que puede ser el ideal para vuestras compañías? Bueno, yo creo que el mundo que viene es un mundo cambiante, ¿no? Constantemente, ¿no? Va a haber cambios en nuestro día a día que ni siquiera ahora somos capaces de predecir. Y yo creo que la principal virtud o valor que tiene que tener el empleado del futuro, creo que es esa capacidad de saber adaptarse a todos los cambios que van a venir, ¿no? No sabría qué más decirte. Pero autonomía también yo creo que es clave. O sea, cada vez necesitamos más toma de decisiones, más autonomía del nivel de toma de decisiones del equipo. Yo creo que es necesario porque lo que decía antes, ¿no? Cada vez tenemos más herramientas para ir más rápido y la única forma de ir más rápido es que los empleados tengan una capacidad en su ámbito de toma de decisiones rápida. Sí, lo que decías tú antes, ¿no? De que el tiempo se acorta, ¿no? En el tiempo, pues necesitas otro tipo de... O sea, la organización jerárquica, los planes estratégicos a 5 años, eso se acaba. O sea, si haces 1 a 3 ya te vale, ¿sabes? Entonces tienes que tener gente que sea capaz de aprender muy rápido, capaz de adaptarse muy rápido y capaz de tomar decisiones, ¿no? Y luego que sean fieles a la empresa es fenomenal. Eso era un tema que no lo traía de pregunta, pero que me surge, ¿no? Es decir, ¿cómo ven esa fidelidad? Porque estáis hablando de que tienen muchas ofertas, de que se van, es decir, ¿no les motiva el proyecto? Sí, ¿no? Es el proyecto. Al final Es el proyecto. La gente está por el proyecto y por la posibilidad de construir, de ser parte de construir algo, ¿no? Pero ser partícipes de algo, ¿no? Sí, pero es lo que decía él, si el proyecto deja de ser lo que todo el mundo cree que es peligroso, ¿no? Entonces hay que crecer. Sí. Bueno, y un chascarrillo también, ¿no? O sea, por supuesto, un proyecto ilusionante que les motive, que puedan aprender y luego cosas que ellos valoran. Por ejemplo, nosotros, bueno, un día de teletrabajo, fruta diaria, recepción de envíos de Amazon en la oficina. O sea, en la oficina pueden enviar, porque lo están trabajando, les permitimos que envíen los envíos de Amazon, o sea, intangibles, que ellos valoran un montón temas de reciclaje, o sea, es adaptarte un poco también a lo que ellos valoran, y los intangibles son muy importantes, ¿no? Porque al final el mercado de trabajo, en un mercado en competencia, los sueldos tienden a ir a un equilibrio, te tienden a pagar por lo que contribuyes, ¿no? Sea tu nivel de experiencia, tu nivel de valor. Entonces, los intangibles son los que te diferencian, tanto a nivel de proyecto como a nivel de otras cosas que puede estar a nivel de cultura. Bueno, nosotros hemos tenido que abrir, nuestra central está a 20 kilómetros de Barcelona y hemos tenido que abrir una oficina ahora en Barcelona porque hay gente muy buena que no quiere desplazarse 20 kilómetros. Y lo tenéis... Y ahora vamos a poner un edificio en Barcelona, o sea, solo para que... La empresa se adapta al empleado, ¿no? La empresa se adapta al empleado. Sí, es así. Y nosotros apostamos justamente por lo contrario, ¿no? por la localización en los entornos rurales, es decir, que el talento que existe en zonas rurales, que te aseguro que existe, que se quede en sus zonas rurales, ¿no? Hablamos de smart cities, de ciudades inteligentes, pero en muchísimos entornos rurales, a través de la adquisición de operadores que hacemos y de pequeñas empresas, hay personas con talento que lo que quieren es seguir trabajando en su pueblo, en su ciudad y aportar para el enriquecimiento de su zona, ¿no? A través de empleo, de formación, de ventas, etcétera. Bueno, lo mismo, al final la empresa tiene que adaptarse. Exacto. Sí. Bueno, 3 minutos y lo dejo para el final, para que nadie diga que es sospechoso. 3 minutos, la financiación. Banco Santander, por supuesto. No, bueno, eso no estaba preparado, ¿eh? No estaba preparado. Lo he dejado para los 3. Es decir, para acometer todos estos proyectos necesitáis financiación, ¿no? ¿Cómo acudís al mercado? ¿Cómo lo tenéis establecido dentro de la compañía? Bueno, en nuestro caso el fondo Smart es un ejemplo, ¿no? Es decir, gracias al fondo Smart, y no es por peloteo, no es la realidad, ¿no? Gracias al fondo Smart conseguimos un crecimiento espectacular en facturación en los 2 últimos años, ¿no? Tal es así que la empresa en la actualidad está facturando 32 millones de euros, va a facturar este año con un EBITDA generado de unos 17 millones y esto se debe fundamentalmente a la posibilidad que hemos tenido de tener financiación y a través de esa financiación financiar todo nuestro crecimiento inorgánico, ¿no?
de la parte de adquisiciones de operadores. Y toda la parte de generación de caja nosotros la utilizamos para el crecimiento orgánico, ¿no? Seguir llevando fibra y desplegar entornos que no tienen nada de infraestructura de telecomunicaciones. Entonces, por nuestra parte, la verdad que la experiencia estupenda y espero que dure muchos años, ¿no? Y también con ampliaciones de capital hemos tenido inversores. De hecho, hace 6 meses cerramos con Banco Santander una ampliación con el Fondo Smart, y posteriormente eso también hizo un efecto llamada con otros bancos y con inversores privados, y hemos cerrado una ronda de 15 millones, nuestra serie A. Entonces, sobre todo con financiación privada y bancos es como podemos... El crecimiento orgánico en nuestro caso, sí. Para crecer, para montar una industria, y hemos abierto ahora fábricas en China, oficinas en Estados Unidos, también oficinas en toda Europa. Pues solo para la parte orgánica necesitamos gasolina o electrones. Gasolina y electrones. Bueno, en nuestro caso, o sea, al final para crecer tienes que invertir, ¿no? Invertir tanto en el crecimiento orgánico e inorgánico, en los equipos, en la expansión. Y bueno, en nuestro caso, bueno, pues tenemos financiación también del Fondo Smart y digamos, todos los beneficios que generamos los reinvertimos. Nosotros este año facturaremos 33 millones y bueno, todo el EBITDA que hemos generado en los últimos años, pues lo vamos reinvirtiendo en crecimiento, en contratar nuevas personas, invertir en nuevas áreas de negocio, comprar nuevas compañías, ¿no? Pero es fundamental, o sea, la realidad es bastante obvio, ¿no? Pero no podríamos crecer tan rápido si no tuviésemos la financiación, ¿no? Y viendo el entorno global, ¿no? También qué ocurre en el mundo, cómo las startups son capaces de conseguir dinero. Puedes tener mucho talento y mucho ingeniero, si no tienes capacidad de realmente darles recursos para poder crecer, te puedes quedar bloqueado. En nuestro caso, cada año llevamos 3 años en el mercado, ¿no? Y cada año estamos triplicando facturación. Y si vamos mejor, necesitamos más dinero. Es decir, claro. Cuanto más creces, más necesidad de capital necesitamos. Para eso estamos nosotros. Oye, escrupulosamente 9 segundos. Ha sido un placer. Yo creo que vuestra experiencia es muy buena y ayuda a todas las empresas y a todas las personas a poder avanzar en un ejemplo, ¿no? La verdad, yo me he divertido, espero que el público también. Muchas gracias, ha sido un placer. Gracias.